comienzo. Y bueno, quiero empezar por ti, Luisfer, Ok. porque hablábamos ahora mismo de todo el tema Paulino Rivero, todo lo que supone dejar tantísimo tiempo de Miguel Concepción al frente del Tenerife, y me llama mucho la atención, Luisfer, que Paulino hiciera cierto hincapié en cierto momento sobre el hecho de que hay que trabajar para que el Tenerife no sea un club que caiga antipático en las islas. Yo no sé qué crees tú que llevó a Paulino a hacer cierto hincapié en ese aspecto. Bueno, según el conocimiento, ¿no? Sí, Hay que decir que el Tenerife viene de muchos años de mandato de un mismo presidente y de una misma manera de trabajo. Son 16, bueno, casi 17. En febrero se cumplían 17 años. Son muchos años, es mucho tiempo. Y seguramente lo que ha querido Paulino es cambiar un poquito el discurso, ¿no? Un discurso más actualizado, más moderno, un perfil autocrítico también que sorprendió. mm, En su primer día fueron más de 35 minutos de intervención, sí, sin un solo papel, sin una sola chuleta, sorprende, y con mensajes claros, ¿no? Habla, por ejemplo, de la cantera, habla de acercar el club a la gente, de acercar el club al interior de la isla, y se nota que se lo ha estudiado y que es alguien que independientemente de cómo llega al club y de las circunstancias también que van a rodear a su figura, porque va a ser un presidente, digamos, con poco poder o con un poder de luego muy diferente al que tenía mm, Miguel Concepción. sí, Era presidente y máximo accionista, es decir, era el jefe y el dueño de la empresa. No había ajá, ninguna duda de quién mandaba. Este caso es diferente, ¿no? Y está claro que hay una cuestión de voluntad. Primero, voluntad en el discurso, intentar estar más cerca de los aficionados, intentar estar más cerca de los medios de comunicación, intentar caer un poco mejor y luego ya veremos si esas palabras acaban trascendiendo en hechos, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos ahora antes de empezar. El discurso está muy bien, esto es como cuando llega un entrenador nuevo y dice, mm, yo quiero que el equipo ataque, que sea protagonista, que llegue mucho, que nos tiren poco, que hagamos claro. un montón de goles, que no nos hagan ninguno y que seamos campeones. Bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero sí está claro que es una cuestión de voluntad, ¿no? De acercar el club a Mm. la gente, veremos si lo consigue y veremos cómo tratan de conseguirlo, ¿no? Las próximas semanas sí que hay mucho suspense, ¿no? Alrededor, también para Mm, nosotros, para los medios, de cómo van a sí. cambiar las cosas o no durante las próximas semanas y los próximos meses. Mandamos un saludo al gato de Juanjo, que se ha cruzado por ahí en cierto momento. Juanjo, ya que estamos hablando de Paulino, habló también, por supuesto, como ha dicho Luis Fer, de la cantera. Supongo que lo dice porque él considera que se han cometido errores en estos últimos años en gestión de cantera en el Tenerife. Yo no sé, Juanjo, qué errores se han cometido en lo que es la gestión del talento joven en Tenerife, que ha habido de sobra. Yo no sé qué motivo le han llevado a Paulino a esgrimir ese argumento. Está silenciado, Juanjo. Está silenciado. Ahora, el Ahora. discurso, el discurso del otro día de Paulino Rivero, yo creo que es el discurso de un expolítico, ¿no? Sabe muy bien Claro. lo que quiere oír la gente. Y yo creo que era el discurso que tocaba en la Mm, primera toma de contacto con la afición, por así decirlo, su primer discurso, en el intento de explicar el proyecto, un esbozo de explicación, porque es verdad que las medidas concretas pues, van a llegar seguramente ahora, ¿no? En los próximos meses. En el caso concreto de la cantera que me preguntas, mm, evidentemente se han cometido errores, claro que sí, o sea, de captación para empezar, ¿no? Y luego, uno fundamental, que es el de la confianza, la convicción, el que los futbolistas jóvenes y sus padres sean capaces de creer de verdad que en el Tenerife tienen salida, que es algo que en muchos casos no ha sí, sucedido, que a la hora de escoger, pues han preferido marcharse fuera o incluso al eterno rival, al vecino, a la Unión Deportiva Las Palmas, que ir al Tenerife porque pensaban que en el Tenerife no iban a poder jugar, sí. que aquí no se le abre la puerta, ¿no? A la cantera. Yo creo que no es del todo así, pero que el Tenerife se ha vendido muy mal. Si miramos los últimos años, veremos canteranos del Tenerife que han jugado en el primer equipo y que además se han terminado marchando cuando ellos han querido e incluso dejando una buena cantidad de dinero en muchos de esos casos, ¿no? Los Ayose Pérez, los Nano, Mm, Jorge Sáenz, Cristo González, todos esos futbolistas han salido a cambio de una cantidad suculenta en algunos casos y la que tocaba en otros porque ha sido la cláusula de rescisión. ¿Qué pasa? Que, hombre, está claro que hay dos casos, el de Pedri y el de Moleiro, que cantan, ¿no? Y que mm, encima en el caso del claro. primero le ha reportado a la Unión Deportiva Las Palmas una cantidad importantísima de dinero y la que queda por venir todavía, y eso es algo que hay que calificar como error. Ya sea porque tú no los lograste convencer, que verlos sí que los Mm, vieron, o no les diste el valor que a lo mejor tenían, porque preferiste a otra opción, o porque los propios futbolistas prefirieron irse a otro lado. Eso también es un pequeño fracaso, que no te elijan a ti, ¿no? No es responsabilidad tuya 100%, porque evidentemente la decisión la toman otros, pero no les has convencido.
de alguna manera han elegido otro sitio porque no, tú no eres un escaparate, un buen lugar para estar, ¿no? En la concepción, digo, de esos futbolistas y de sus familiares. Por tanto, cosas que hay que mejorar. Luego, yo en la que más discrepo es cuando me hablan de las relaciones con los clubes de la isla. Yo creo que tú puedes ponerte en el contador a cero en este momento y llevarte bien con todo el mundo y dentro de 3 años te llames Paulino Rivero, Miguel Concepción o César Rivero o el director de cantera que venga si viene uno nuevo, vamos a tener 10, 12, 14, 18, 23 enemigos. ¿Por qué? Porque no vas a poder contentar a todo el mundo. Entonces, en eso de las relaciones con los clubes, yo discrepo particularmente, pero en captación, en capacidad de convicción, de que la gente vea que el Tenerife sí cree en la cantera, en eso hay mucho que mejorar, claro. Luis Fer, ahora que justamente Juanjo habla de temas de relaciones del club con diferentes elementos que le rodean, ¿tú crees que antes de la llegada de Paulino, en momentos malos de bajón del Tenerife, ¿tú crees que la relación afición-club ha estado considerablemente deteriorada? Seguro, seguro, pero mira, que al final esto se reduce a que el balón entre o no entre, ¿no? Que es Sí. algo que muchas veces decimos, que en Radio Marca Tenerife lo decimos un montón. Si hay muchos debates que a lo mejor para nosotros, los periodistas, o para algunos periodistas, o para algunos medios, o para gente de un determinado perfil profesional son súper interesantes, como no sé, por ejemplo, hace unos días se celebraba la Junta General de Accionistas, pues como el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, que te pones a repasar y ves algún dato interesante y ves un dato que no cuadra, en fin, un montón de cuestiones que luego a la gente le dan igual. Si la temporada pasada el presidente era el mismo, el director de la cantera era el mismo, si la gente, el gerente era el mismo, es decir, un montón de profesionales que habían estado con razón o sin razón, luego es que el debate es muy profundo, cuestionado durante mucho tiempo, en mi opinión, con mucha razón, pero al final el equipo va bien, las cosas empiezan a moverse, se toman buenas decisiones en la parcela deportiva, que es la clave siempre del fútbol, y la gente se engancha. ¿Que la relación ha sido buena? Evidentemente no. En líneas generales no. Y por momentos incluso ha sido muy mala, sobre todo con Peña y con algunos grupos de animación. ¿Que es verdad que en los últimos años se había hecho un pelín de esfuerzo por mejorarla? También es cierto. Sí. Porque por momentos ha habido voluntad de cambio, por momentos parecía que cambiaban las cosas, pero no han terminado de hacerse. Ahora insisto, es evidente que la relación entre el club y la afición no es la mejor, que el Tenerife no ha sido ni el club más abierto, ni el más simpático, ni el más cercano, digamos, con sus aficionados. Todo eso es cierto y es verdad, pero también es cierto y es verdad que cuando las cosas van bien y el equipo pelea por cosas bonitas, independientemente de quién sea el presidente, quién sea el vicepresidente o la vicepresidenta, quienes estén, quienes no estén, la gente acude y acude en masa. Y lo que sucedió la temporada pasada, sobre todo en el playoff de ascenso y ese último día frente al Girona, fue una muestra de ello, ¿no? Cuando las cosas van bien y salen bien, la gente se sube al barco porque el fútbol no deja de ser un espectáculo. Y hay un grupo de aficionados que tienen ese sentimiento de pertenencia, que van a ir sí o sí, aunque el club, hipotéticamente, cosa que no va a pasar, descienda a tercera división, pues la gente va a seguir yendo. Y luego hay un grupo importante, todavía más numeroso de aficionados, que van o no al fútbol, dependiendo de las circunstancias, porque para ellos es un espectáculo. Y ojo, eso también hay que entenderlo, porque hay una parte del aficionado que eso tampoco termina de entenderlo. La semana del derbi, Juanjo, pasaban por aquí Ale Arbelo y Alejandro Escares, compañeros que también cubren al Tenerife, y hablábamos de Ramis, porque bueno, llegaba en un momento un poco ciertamente cuestionado, hacían hincapié en que había que seguir confiando. El consejo saliente, Juanjo, apostó por Ramis hasta el último momento. El entrante ha dicho que sigue apostando por Ramis. Yo no sé qué motivos han llevado a Paulino también a decir esto. No sé, bajo tu juicio, en qué se basa el consejo entrante para no poner ningún tipo de duda respecto al hecho de mantener a Luis Miguel Ramis en este puesto. Hay confianza en Rami porque la verdad es que el entrenador del Tenerife ha conseguido algo que no es fácil y que Sí. tiene que ver un poco con la pacificación del ambiente. A mí me parece que todo el mundo que tiene pasado en el Tenerife, aquí está Nilo otra vez de protagonista, digamos que es capaz de saber, de manejar cómo está el ambiente, ¿no? Sí. De cómo responder ante el momento que estás viviendo. Y eso lo sabe hacer Luis Miguel Ramírez porque es su segunda etapa en la isla. La tuvo como jugador, la tiene Sí. como entrenador y es un valor que en algunos clubes se agudiza, en otros no. Es decir,
en un club viene alguien que conoce el ambiente y no es tan importante, porque a lo mejor, pues no sé, conocer el ambiente de Miranda de Ebro, de Lugo, de sitios en los que no hay tanta presión, lo digo con todo el respeto, que a veces hay hasta mira uno esos lugares, pues a lo mejor no es tan importante. En Tenerife sí, en Tenerife hay que saber cómo ir a una rueda de prensa, hay que saber cómo atender una entrevista individual, hay que saber qué mensajes lanzar porque los va a escuchar la afición, hay que saber incluso en qué momento está el equipo. Voy a poner un ejemplo. Justo después del derby, el partido de Real Oviedo, yo no tenía ninguna duda de que el Tenerife iba a salir, no digo en tromba, pero con una intensidad alta para intentar que los primeros minutos fueran precisamente un mensaje a la afición. Oye, sabemos que le hemos pifiado en el derby, que la imagen que hemos dado es lamentable, pero mira cómo estamos aquí saliendo hambrientos, con necesidad, a buscar la victoria. Y aunque fuera el planteamiento que tocaba en ese partido, yo creo que también hay parte de un mensaje. Entonces, ese valor extra que tiene Ramis en el Club Deportivo Tenerife, de no ponerse nervioso cuando los resultados no acompañan, de saber cuándo hay que darle un toque a los jugadores en una rueda de prensa y cuándo hay que recoger y defenderlo. Por ejemplo, no les criticó el día del derby, pero sí lo hizo en alguna jornada anterior y de manera dura, ¿no? Pidiendo un paso adelante, pidiendo que no se repitieran errores individuales y demás. Yo creo que eso es algo que se tiene muy, muy claro, ¿no? Y luego, evidentemente, el trabajo. Tácticamente estamos hablando de un equipo muy trabajado, muy difícil para los rivales. El otro día empatas con el Andorra tira una vez a portería, a pesar de que la estética del partido te dice que el Andorra tuvo más el balón y demás, pero tira una vez a portería, es un equipo muy complicado de superar. Y solo cuando se disparan el pie, como por ejemplo en Villarreal, pues te encuentras con que encaja gol, ¿no? Entonces, unes todo eso, la experiencia, el conocimiento del entorno, su trabajo táctico, el manejo de la plantilla, una plantilla que está entregada absolutamente a los postulados de Ramis. Y yo creo que la respuesta es sencilla. Ramis debería continuar y están tardando en renovarle, ¿no? A partir de ahí, como decía Luis Fer con toda la razón del mundo, los resultados. Si la pelotita entra, fenomenal. Y si tú renuevas a Ramis en enero y en marzo ha perdido 7 partidos de 8, se va a ir a la calle. Yo creo que a pesar de que esté ahora mismo viendo buenas sensaciones, el partido contra el Andorra, insisto, ese detalle que dice Juanjo es muy importante, que solamente conceda un tiro, como bien ha dicho, pero al fin y al cabo yo creo que todo se reduce a déficit de puntos, como ha dicho Luis Miguel Rami. Creo que el Tenerife podría tener más en esta ocasión por muchísimas razones, malos arbitrajes, lesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos las sensaciones que se van viendo últimamente. Pero a mí eso, Dime, Juanjo, sí. pero a mí fíjate eso, Samuel, eso no me vale como argumento, porque si yo le pregunto al sexto, ¿no? O sea, yo empiezo a contar puntos y digo los 2 del Lugo, Claro. los 3 del día del Oviedo, 2 que me dejé en Villarreal, fenomenal, ya son 7 puntos, ¿no? Vale, pero es que si le preguntas al Granada, que está a 7 puntos del Tenerife, seguramente te dirá que se ha dejado 6 o 7 por el camino. Claro. O sea, a mí como argumento no me vale. Como explicación de lo que ha pasado, sí, errores, lesiones, ausencias, no contar con Corredera, no contar con Sasua, que los fichajes hayan llegado tarde. Como explicación sí me vale. Pero eso de, bueno, yo tendría más puntos y tal, eso a mí, yo creo que todos los equipos estamos igual. Si es que al Sobre fin y al todo porque cabo, sí. el año pasado pasaba al revés, ¿no? Los que eran más críticos con Ramis decían, es que tuvimos suerte tal día, es que tal día entró, es que tal día llegaste 2 veces y hiciste 2 goles. Cuando estas cosas pasan un fin de semana, lo puedes explicar, es decir, oye, ha sido un accidente, porque, pues por eso, ¿no? Porque ha habido un error defensivo o porque de repente no sé qué delantero ha tenido 3 situaciones de gol y no ha hecho ninguna, pero cuando esas situaciones, esas circunstancias accidentales se van repitiendo a lo largo del tiempo, ya no pueden ser casualidad, ¿no? Y por ejemplo, este año fundamentalmente lo que ha habido son muchos errores defensivos, muchos errores individuales y la sensación también, especialmente en partidos en casa, de que quizá al equipo le cuesta demasiado hacer gol, ¿no? Y por ejemplo, porque defensivamente ha habido jugadores que el tono, el rendimiento que están ofreciendo estaba siendo muy bajo. Para mí es más claro el de José León, que ha tenido una involución salvaje esta temporada, o porque ofensivamente falta más. Borja Garcés da la impresión de estar peleado no solo con el gol, sino con el balón. Enrique Gallego está haciendo una temporada muy decepcionante. E Iván Romero, que es de los 3 delanteros, quizá el que mejor sensaciones está dejando, lo claro, es un chico que está debutando en el fútbol profesional y que todavía le está costando encontrar portería a pesar de que hace muy buenos partidos. Por eso digo que estoy de acuerdo. Oye, que es verdad que han pasado esas cosas, sí, pero cuando esas situaciones se dan una semana y otra y otra y otra, al final tampoco puede ser casualidad. Igual que el año pasado, pues tampoco era casualidad que saliera siempre cara, porque el equipo hacía todo muy bien y tenía mucha fe. Y esta temporada sale Cruz más veces, oye, pues porque las cosas no se están haciendo tan bien.
es cierto que ese argumento pierde fuerza porque, bueno, es que si me voy a preguntarle al Racing, al Málaga o al Ibiza, pues seguro que también, o al Leganés me va a decir también que el tema del VAR y tal les ha fastidiado más que al Tenerife, más que etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos cómo continúa esa senda del Tenerife, que de momento se mantiene relativamente estable. Así que nada, corto grabación, Luis Fer, Juanjo, corto ahí.